Mi nombre es Dr. Samuel Aronnax y la comunidad científica me considera un hereje. Soy un biólogo marino, pero mi verdadera pasión, la que me ha costado becas, prestigio y la estima de mis colegas, es la criptozoología. No la caza de fantasmas y monstruos, sino la creencia de que algunas leyendas, algunos mitos, no son más que el eco de especies desconocidas, depredadores ápice que la ciencia, en su arrogancia, se niega a admitir que existen. Y mi herejía particular, mi obsesión, tiene un nombre que se pronuncia en susurros: el Kraken. Durante 15 años he dedicado mi vida a rastrear su sombra a través de la historia. He recopilado y cotejado cientos de avistamientos, desde los diarios de navegantes nórdicos del siglo XIII hasta los informes de balleneros del siglo XIX. Todos describen lo mismo: una criatura de un tamaño imposible, tentáculos que podían arrastrar un barco entero a las profundidades y una inteligencia maligna y calculadora. Mis colegas se ríen. Lo llaman el calamar gigante de Aronnax, una fantasía, el producto de la histeria de marineros ignorantes. Yo, sin embargo, he trazado un mapa de avistamientos, de desapariciones inexplicables, de zonas muertas en el océano donde incluso las ballenas se niegan a entrar. Todos mis datos apuntaban a una fosa abisal específica en el mar de Noruega, una cicatriz en el fondo del océano que yo había bautizado como La Guarida, un lugar donde, según mis teorías, la criatura hibernaba durante siglos. Yo creía que estaba dormida. Estaba equivocado. La noticia llegó hace una semana, no como un trueno, sino como un titular discreto en las noticias internacionales. Submarino de investigación oceanográfica Odisea, desaparecido en el mar de Noruega. El Odisea era la joya de la corona de la oceanografía moderna, un vehículo de inmersión profunda capaz de soportar presiones aplastantes, equipado con la más alta tecnología. Desapareció sin dejar rastro, sin una llamada de socorro, sin una baliza de emergencia. Simplemente se desvaneció. Los expertos hablaban de una posible implosión catastrófica, de una falla geológica no detectada. Yo sabía la verdad. Cuando la presentadora de noticias mencionó las últimas coordenadas conocidas del Odisea, sentí un escalofrío que no era de miedo, sino de vindicación. Fui a mi estudio, a la enorme carta náutica que cubría una pared entera. Mis manos temblaban mientras trazaba las coordenadas. Y allí estaba, un pequeño punto rojo parpadeando en el corazón de La Guarida, el lugar exacto donde un capitán ballenero danés en 1812 escribió en su diario haber visto una montaña de carne y ojos del tamaño de la luna emerger de las profundidades y llevarse a 2 de sus barcos. La desaparición del Odisea no fue un accidente, fue un despertar. La bestia ya no dormía. La comunidad científica iniciaría una búsqueda inútil de restos y cajas negras. Perderían meses buscando una explicación lógica para un evento que no la tenía. Pero yo sabía lo que tenían que buscar. No un campo de escombros, sino un nido. No un fallo mecánico, sino una marca de mordida del tamaño de un estadio. Durante 15 años he sido un profeta sin honor, predicando sobre un apocalipsis marino en el que nadie creía. Ahora la primera trompeta había sonado, y yo era el único hombre en el mundo que entendía la canción. Cogí el teléfono, no para llamar a las autoridades, sino a un viejo contacto, un financiador de expediciones tan excéntrico y despreciado por la comunidad como yo. Era hora de dejar los libros y los mapas. La investigación había terminado. La caza había comenzado. Antes de continuar con los detalles de la expedición, permítanme hacer una pausa, una advertencia. La historia que estoy a punto de contar no es fácil. Desafía la lógica y expone una verdad que las autoridades y la comunidad científica preferirían mantener enterrada en las profundidades.
Si creen que esta búsqueda de la verdad es importante, si sienten el mismo escalofrío de posibilidad que yo sentí, demuéstrenlo. Cada like en este registro es una señal de que están prestando atención, de que no estoy solo en esta vigilia. Y cada suscripción es un pacto, un compromiso de seguir esta investigación hasta sus últimas y terribles consecuencias. Necesito saber que no estoy hablando al vacío. Ahora continuemos. Weyland, fiel a su palabra y a su excéntrica reputación, movilizó sus recursos con una velocidad asombrosa. En menos de un mes teníamos un barco. No era un buque de investigación cualquiera. Era el Argos, un antiguo rompehielos de la clase polar, reacondicionado con la última tecnología. Su casco reforzado podía resistir la presión del hielo ártico, y sus laboratorios y hangares albergaban dos sumergibles de inmersión profunda, el Teseo y el Dédalo. Era una nave diseñada para ir a la guerra contra el abismo. La tripulación que Weyland reunió era la mejor que su fortuna podía comprar, pero también la más cínica. El capitán del Argos, un ruso llamado Petrov, era una leyenda en la navegación polar, un hombre que había mirado a la cara a la furia del Ártico y no había pestañeado. Pero me miraba a mí, a mis mapas de avistamientos de monstruos, con una diversión apenas disimulada. Para él éramos simplemente millonarios excéntricos en una búsqueda absurdamente bien financiada. La piloto del sumergible principal, una mujer llamada Eva Rostova, era una ex-piloto de pruebas militares. Era la única persona a bordo cuya obsesión rivalizaba con la mía. Su obsesión era la presión, el deseo de llevar su máquina más profundo que nadie. No le importaba si buscábamos el Kraken o un galeón español, siempre y cuando le permitiera coquetear con los límites de la supervivencia humana. Zarpamos de Tromsø, Noruega, bajo un cielo gris y plomizo. El viaje hacia la guarida fue tenso. La tripulación profesional hacía su trabajo, pero nos observaban a Weyland y a mí como si fuéramos los guardianes de un manicomio. Pasé el tiempo en el laboratorio principal, repasando mis datos, mi mente una colmena de expectación y un miedo que no me atrevía a admitir. 3 días después, mientras nos acercábamos al perímetro exterior de la zona que había marcado en mis mapas, ocurrió el primer presagio. El operador del sonar nos llamó al puente. Doctor Aronnax, capitán Petrov, tienen que ver esto. En la pantalla, un enjambre de cientos de puntos se movía a gran velocidad. ¿Un banco de peces?, preguntó Petrov. No, señor, respondió el técnico. Son demasiado grandes, son ballenas, cientos de ellas, orcas, rorcuales, cachalotes, todas las especies, y todas están huyendo de algo. Observamos en un silencio atónito cómo la migración masiva pasaba por debajo de nosotros, un éxodo de pánico en las profundidades. Se movían como si el propio diablo les pisara los talones, y todas huían de la misma dirección, del centro de la guarida. Horas después, encontramos la razón. Empezamos a navegar a través de un cementerio de cadáveres de ballenas flotando en la superficie. Docenas de ellas, algunas frescas, otras en descomposición. Y todas tenían las mismas marcas, heridas enormes, circulares, como las dejadas por ventosas del tamaño de un coche, y heridas más profundas, desgarros que sugerían un pico capaz de cortar el acero. Petrov ya no sonreía. Rostova miraba las imágenes con una nueva y sombría concentración. El resto de la tripulación guardaba un silencio sepulcral. Mi leyenda, mi herejía, acababa de mostrar sus dientes y estábamos navegando directamente hacia su boca. Llegamos a las coordenadas finales en un silencio sepulcral. El mar sobre la guarida era diferente. El agua era más oscura, de un azul casi negro, y extrañamente tranquila, como si la superficie estuviera conteniendo la respiración, temerosa de despertar lo que dormía debajo. El aire era frío, pesado. El capitán Petrov, que ya no se burlaba, dirigía las operaciones con una gravedad sombría.
La primera fase de la investigación era cartografiar el abismo. Desplegamos el sonar de mapeo tridimensional, nuestra herramienta más avanzada. Durante horas observamos en el laboratorio cómo el ordenador dibujaba lentamente un mapa de la fosa, línea por línea. Y entonces apareció el Odisea. No estaba en el fondo de la fosa como esperábamos. Estaba a mitad de camino, encajado en una cornisa a unos 2000 metros de profundidad. Y no estaba destrozado por una implosión. La imagen del sonar era clara y horripilante. El submarino estaba aplastado, doblado por la mitad, como si una mano gigantesca lo hubiera agarrado y estrujado como a un juguete de lata. Las marcas de la presión eran desiguales, orgánicas. «No hay ninguna fuerza geológica que pueda hacer esto», susurró Weyland a mi lado, su rostro pálido. Esto no fue un accidente. Fue una ejecución. Mientras el mapa se completaba, el hidrófono de largo alcance captó el sonido, el mismo que mis datos sísmicos habían sugerido. Un pulso, lento, rítmico, de una frecuencia tan baja que apenas era audible. Thump, thump. Era el latido de un corazón del tamaño de una casa. El Kraken no estaba dormido, estaba soñando. La decisión fue unánime. Teníamos que bajar. Eva Rostova se preparó para pilotar el Teseo, el más ágil de nuestros sumergibles. Insistí en ir con ella. Yo era el único que sabía a qué nos enfrentábamos, el único que podía interpretar lo que viéramos. Weyland, para mi sorpresa, no protestó. Solo me puso una mano en el hombro. «Descubra la verdad, doctor», dijo. El descenso a la fosa fue como entrar en otra dimensión. La luz del sol desapareció rápidamente, reemplazada por la oscuridad absoluta, rota solo por los potentes focos del Teseo. Afuera, la vida marina era extraña, pálida, fantasmal. Pero a medida que nos acercábamos a los 2000 metros, la vida desapareció por completo. No había peces, no había crustáceos, solo rocas y un silencio profundo, puntuado por el latido constante que se hacía más fuerte a cada metro que descendíamos. Y entonces lo vimos, iluminado por nuestros focos, el Odisea. La visión era mucho peor que la del sonar. El casco de titanio estaba abollado y desgarrado. Podíamos ver marcas de ventosas perfectamente circulares grabadas en el metal, cada una del diámetro de un hombre. Rostova maniobró el Teseo con una calma increíble, rodeando el pecio. «Los compartimentos interiores están vacíos», dijo ella, su voz tensa. «La presión habría aplastado a la tripulación, pero los cuerpos no están. Es como si alguien los hubiera limpiado». Y entonces mis ojos captaron algo a pocos metros del submarino destrozado, medio enterrado en el sedimento. Era una caja naranja y reforzada, la bitácora de viaje del Odisea, su caja negra, diseñada para sobrevivir a una catástrofe. «Eva, tenemos que recuperarla», dije. Ella asintió y extendió el brazo robótico del sumergible. Las pinzas de metal se cerraron alrededor de la caja. Y en el preciso instante en que la levantamos del lecho marino, el latido del corazón, que había sido nuestro metrónomo constante, se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado y lleno de una repentina y terrible atención. Una alerta vibró en la consola. «Doctor», dijo Rostova, su voz apenas un susurro. «El sonar de proximidad. Hay algo debajo de nosotros, algo muy grande, y está subiendo. «Ascienda, Eva, a toda potencia, ahora», grité, mi voz ahogada por el pánico. Eva no necesitó que se lo dijeran. Sus manos volaron sobre los controles y los propulsores del Teseo rugieron, lanzándonos hacia arriba, lejos de la sombra que ascendía. En la pantalla del sonar, la masa que subía era del tamaño de una colina y se movía con una velocidad aterradora. El latido del corazón había desaparecido, reemplazado por un sonido mucho peor, el sonido de un movimiento inmenso, el desplazamiento de millones de toneladas de agua, el sonido de un dios que se da la vuelta en su cama. A medida que ascendíamos, tuvimos nuestro primer vistazo.
No fue una visión completa, lo cual fue una bendición. A través del visor, vimos pasar un objeto del grosor de una secuoya, de un color pálido y enfermizo, cubierto de ventosas bioluminiscentes que brillaban con una luz azul y fría. Fue solo un instante, un tentáculo que se deslizaba en la oscuridad, pero fue suficiente. La escala era incomprensible, era como si una serpiente de las montañas estuviera nadando a nuestro lado. La persecución fue una pesadilla de maniobras desesperadas. Eva pilotaba el Teseo con una habilidad sobrehumana, esquivando las paredes de la fosa, usando las formaciones rocosas como cobertura. Detrás de nosotros sentíamos las ondas de presión de la criatura que nos perseguía. Era una persecución a ciegas, un juego del ratón y el gato en la noche eterna del abismo. Pero no podíamos ser más rápidos que una fuerza de la naturaleza. A 1000 metros de la superficie nos alcanzó. Un tentáculo se enroscó alrededor de nuestra pequeña esfera de titanio. El sonido fue ensordecedor, un crujido metálico, el gemido del casco protestando bajo una presión para la que no fue diseñado. Las luces de la cabina parpadearon, las alarmas aullaron. Una grieta fina como un cabello apareció en el visor de plexiglas reforzado. Estábamos siendo aplastados. Miré por el visor y vi un ojo del tamaño de la propia ventana, de un color dorado y antiguo, con una pupila vertical y negra que nos observaba con una inteligencia fría y depredadora. No había rabia en ese ojo, solo una curiosidad antigua y un hambre infinita. Íbamos a morir. Y en ese momento me di cuenta de la terrible arrogancia de mi búsqueda. Había tratado de ponerle un nombre, de catalogar y medir una fuerza que estaba más allá de la comprensión humana. Era un biólogo tratando de ponerle una etiqueta al apocalipsis. «Sujétese, doctor», gritó Eva por encima del ruido. «Voy a intentar algo». Sus dedos bailaron sobre una consola secundaria, activando un sistema de defensa que yo no sabía que existía. Descarga eléctrica de emergencia. Un destello blanco y cegador iluminó el agua a nuestro alrededor. Sentí la vibración de miles de voltios recorriendo el casco. El tentáculo que nos apresaba se contrajo violentamente y por un instante la presión cedió. «¡Ahora!», gritó Eva, y los propulsores nos lanzaron hacia arriba con toda su potencia. Salimos disparados de las profundidades como un corcho de champán. Rompimos la superficie en una explosión de espuma y agua. El cielo gris y el aire helado nunca me habían parecido tan hermosos. En la cubierta del Argos, la tripulación nos aclamó mientras nos izaban a bordo. Estábamos a salvo, habíamos escapado. Salí del sumergible temblando, con la caja naranja que contenía la bitácora de la Odisea apretada contra mi pecho. Estábamos vivos, teníamos la prueba, pero mi alivio duró poco. El mar alrededor del Argos, que había estado tranquilo, comenzó a hervir. El agua se oscureció y una sombra inmensa se formó directamente debajo de nuestro barco. «Capitán», dijo Eva, su voz apenas un susurro. «Creo que nos ha seguido». Y entonces el primer tentáculo emergió del océano. Se elevó en el aire, más alto que nuestro mástil, goteando agua de mar y una furia silenciosa. Se cernió sobre nosotros por un momento una serpiente gigante contra el cielo gris, y luego con una velocidad increíble se abatió sobre el puente del Argos. El sonido del metal retorciéndose y el cristal estallando fue ensordecedor. El tentáculo, con un solo y despectivo golpe, arrancó el puente de Argos como si fuera la tapa de una lata. El capitán Petrov y su equipo desaparecieron en una explosión de chispas y escombros. La cadena de mando, la disciplina, la propia estructura de nuestra expedición fue decapitada en un solo instante. El pánico fue total. Los marineros corrían por la cubierta sin rumbo, sus gritos ahogados por el rugido del monstruo y el gemido de nuestro barco moribundo. El Kraken había emergido por completo.
No era una criatura, era una isla viviente de carne y furia. Su cuerpo bulboso, de un color pálido y cadavérico, era más grande que el propio Argos. Y sus ojos, dos lunas doradas de inteligencia fría, nos observaban desde la superficie del agua. 8 tentáculos, cada uno un ariete de músculo y ventosas, se movían a su alrededor, desmantelando metódicamente nuestra nave. No era un ataque frenético, era una disección. Un tentáculo aplastó la chimenea de la sala de máquinas, liberando una nube de vapor hirviendo. Otro arrancó la antena de comunicaciones, cortando nuestra última conexión con el mundo. Y otros, más pequeños, delgados y rápidos como látigos, comenzaron a deslizarse por la cubierta, barriendo a los marineros por la borda, arrastrándolos a las profundidades con una eficiencia aterradora. En medio del caos, una nueva comandante surgió, Eva Rostova, la piloto, con el rostro manchado de hollín y una furia helada en los ojos, comenzó a gritar órdenes. ¡A las armas! ¡Rifles de arpones! ¡Señales de socorro! ¡Weyland! ¡Necesito el cañón sónico! ¡Ahora! Weyland, el multimillonario que había financiado esta locura, no se acobardó. Corrió con Rostova hacia una extraña cúpula en la proa, un dispositivo experimental que yo había creído que era para estudios geológicos. Mientras ellos preparaban su arma desesperada, mi mente de científico, a pesar del terror, estaba trabajando. Observaba a la criatura. Su ataque era metódico, pero había un patrón. Atacaba las fuentes de ruido y energía, el puente, los motores, la radio. Era sensible, y sus ojos, los viejos relatos eran claros. Su única vulnerabilidad eran sus ojos. ¡Eva!, grité, corriendo hacia ellos. ¡Los ojos! Hay que apuntar a los ojos. Y es sensible al sonido. Eso espero, doctor, respondió ella, mientras Weyland activaba la consola del cañón sónico. Frecuencia al máximo. Fuego. Un sonido agudo y penetrante, inaudible para nosotros pero devastador en el agua, se disparó desde el Argos. El Kraken reaccionó. Por primera vez, la criatura mostró dolor. Un rugido gutural, tan profundo que hizo vibrar mi esqueleto, surgió de su pico mientras sus tentáculos se agitaban con furia. Uno de ellos, en su agonía, golpeó la base del cañón sónico, destrozándolo. Pero la distracción fue suficiente. La bestia, herida y enfurecida, se sumergió, dejando tras de sí un remolino de agua hirviente. Por un momento, hubo silencio. Un silencio esperanzador. Habíamos ganado. Lo habíamos ahuyentado, pero la victoria fue una ilusión. El Argos estaba herido de muerte, el casco estaba comprometido y el agua entraba a raudales en las cubiertas inferiores. Nos estábamos hundiendo lentamente en medio del mar de Noruega, y entonces un nuevo sonido llegó desde las profundidades. No era el latido de un corazón, sino el sonido de algo que se rompía, algo grande. Rivas, el primer oficial de Petrov, que había sobrevivido al ataque al puente, llegó corriendo con el rostro ensangrentado. ¡El sonar!, gritó. Está detectando un iceberg que sube desde el fondo. No es posible. Pero yo lo entendí. El Kraken no había huido. Simplemente había cambiado de táctica. No necesitaba destruirnos con sus tentáculos. Tenía un arma mucho más grande. Había roto una sección del lecho marino y nos estaba enviando un iceberg desde abajo, un ariete de hielo de 1.000.000 de toneladas para terminar el trabajo. El concepto de un iceberg ascendiendo desde el lecho marino es una violación de todas las leyes de la física que conozco. El hielo es menos denso que el agua, flota, pero lo que vimos emerger no obedecía a la física, obedecía a la voluntad del Kraken. Era un pilar de hielo antiguo, de un azul oscuro y denso, que subía con una velocidad constante y aterradora. No era un arma. Era la lápida que la bestia había elegido para nosotros. ¡Abandonen el barco!, rugió la voz de Eva Rostova por los altavoces, asumiendo el mando con una autoridad nacida de la crisis. ¡Todos a los botes salvavidas! Repito, abandonen el barco.
El caos que siguió fue el de un desastre naval clásico, pero con una nota subyacente de horror cósmico. Mientras la tripulación luchaba por liberar las balsas salvavidas de un barco que ya se inclinaba peligrosamente, yo solo tenía un objetivo: la bitácora de la Odisea, la caja naranja que contenía la verdad. La única prueba de mi vida estaba en el laboratorio inundado. Corrí hacia allí, luchando contra la inclinación de la cubierta y el agua helada que ya me llegaba a las rodillas. Las luces de emergencia parpadeaban, iluminando una escena de devastación. El laboratorio era un caos de equipos rotos y cristales hechos añicos. La caja naranja flotaba en un rincón. La agarré, mi único y precioso tesoro. En ese momento, Weyland entró en el laboratorio con el agua hasta la cintura. «Doctor», gritó, «tenemos que irnos. El casco no aguantará». Me ayudó a salir. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora solo mostraba una determinación sombría. Juntos, luchamos por volver a la cubierta. El impacto, cuando llegó, fue un gemido profundo y prolongado. El iceberg no golpeó el Argos, lo empaló. La proa del barco se levantó hacia el cielo en un ángulo imposible y el sonido del acero rasgándose fue como el grito de un animal prehistórico. Los hombres que quedaban en cubierta fueron arrojados al mar helado. Weyland y yo nos aferramos a una barandilla. Vimos la última balsa salvavidas, con Rostova y un puñado de otros a bordo, luchando por alejarse del barco que se hundía. «¡Vaya!», me gritó Weyland por encima del estruendo. «¡Lleve la prueba al mundo!». Con una fuerza que no sabía que poseía, me empujó por la borda en dirección a la balsa. Caí al agua helada, el shock me robó el aliento, pero me aferré a la caja naranja como si mi vida dependiera de ello, lo cual era cierto. Cuando salí a la superficie, vi a Weyland por última vez. Estaba de pie en la proa ascendente del Argos, no con miedo, sino con una extraña expresión de asombro, mirando directamente a las profundidades. No saltó, simplemente se hundió con su barco, el hombre que lo había financiado todo, eligiendo ser el último capitán de su expedición condenada. Las manos de Rostova me subieron a la balsa. Éramos 6 supervivientes en un bote de goma en medio del mar de Noruega, observando en silencio cómo el magnífico Argos se deslizaba bajo las olas. No hubo un gran remolino. El mar simplemente se tragó el barco, dejando solo unos pocos escombros y un silencio profundo. Estábamos solos, a la deriva, pero el espectáculo aún no había terminado. A unos 200 metros de nosotros, la superficie del mar se hinchó y el Kraken emergió. Vimos su cuerpo colosal, una montaña de carne pálida, y su ojo dorado que se fijó en nosotros. No se movió, no nos atacó. Simplemente nos observó, flotando en silencio, como un emperador examinando a los últimos supervivientes de un ejército que acababa de aniquilar. Y en esa mirada lo comprendí. No nos había perdonado la vida, nos había sentenciado a algo peor. Nos estaba permitiendo vivir para que pudiéramos llevar el mensaje, para que pudiéramos contar la historia de su poder. Éramos sus heraldos, sus profetas, y nuestra supervivencia era su acto final de dominio. El Kraken se sumergió tan silenciosamente como había emergido, dejándonos en un mundo de un silencio profundo y terrible. Éramos 6 supervivientes en una balsa de goma, un punto insignificante de naranja en la inmensidad gris y helada del mar de Noruega. El frío era un enemigo metódico. Se nos metía en los huesos, robándonos el calor, la esperanza y finalmente la vida. Perdimos a 2 hombres durante la primera noche, sus cuerpos sucumbiendo silenciosamente a la hipotermia. No dijimos nada, simplemente los dejamos ir por la borda. Las palabras eran inútiles. Eva Rostova, fiel a su naturaleza, se convirtió en nuestra ancla. Racionó la poca agua que teníamos. Nos obligaba a movernos para generar calor, pero su dureza era frágil.
A veces la veía mirando fijamente el horizonte, su rostro una máscara de una pena tan profunda que temía que se rompiera. Había sobrevivido al monstruo, pero una parte de ella había muerto con su barco. Yo, por mi parte, me aferraba a la caja naranja, la bitácora de la Odisea. Era mi verdad, mi evangelio, mi locura. Al segundo día, con las manos entumecidas y la mente al borde del delirio por el frío y la sed, la abrí. El diario electrónico había sobrevivido. Su pantalla brilló con una luz fantasmal en el crepúsculo gris. Las entradas estaban escritas por el jefe científico del submarino, un doctor Müller. Las primeras eran rutinarias: análisis de la composición del agua, mapeo del fondo marino. Pero luego el tono cambiaba. Müller comenzó a registrar la misma anomalía acústica que habíamos detectado, el lento y rítmico latido. Pero sus instrumentos eran más sensibles. Descubrió que el sonido no era biológico en el sentido normal. Es geológico, escribió. Las pulsaciones coinciden con las microvibraciones de la corteza terrestre en esta fosa. Es como si la propia fosa fuera el corazón de una criatura. No estamos estudiando un animal, estamos estudiando una parte viviente del propio planeta. Su siguiente entrada describía el primer contacto. Escribió sobre una sombra que había eclipsado sus focos, sobre tentáculos que habían raspado el casco de titanio. Pero lo describió no con terror, sino con un asombro científico febril. Estaba presenciando lo imposible y su único instinto era registrarlo. La última entrada fue grabada como un audio, su voz tranquila y profesional, mientras de fondo se oían las alarmas y el sonido del metal cediendo. El organismo es curioso, decía la voz de Müller. No parece hostil, está investigando. La presión sobre el casco es metódica, no violenta. Está probando nuestras defensas, aprendiendo nuestra composición. La bioluminiscencia que emite no es para amenazar, es un lenguaje, una forma de comunicación basada en patrones de luz complejos que no podemos descifrar. Creo que no nos ve como una amenaza, ni siquiera como comida. Nos ve como una anomalía geológica en su territorio. Una roca extraña y ruidosa que ha aparecido en su nido. Mi hipótesis final es que el kraken no es un depredador, es un jardinero. Y nosotros somos la mala hierba. El casco está... La grabación se cortaba con un chillido agudo de metal y un repentino silencio. Cerré el diario. La verdad era más terrible de lo que había imaginado. No éramos enemigos, no éramos presas. Éramos insignificantes, una molestia, una piedra en el zapato de un dios. El horror de la indiferencia cósmica era una píldora mucho más amarga que el miedo a un monstruo. Éramos tan irrelevantes que ni siquiera nos consideraba dignos de su ira. Levanté la vista del diario. Eva me estaba mirando. ¿La verdad?, preguntó en voz baja. Asentí. Peor, susurré. La insignificancia. En ese momento, uno de los otros supervivientes gritó, su voz ronca y débil. Señalaba hacia el horizonte, un punto oscuro que se hacía más grande, un barco, el rescate. Estábamos salvados, pero mientras la esperanza llenaba los corazones de los otros, yo sentí una nueva y más profunda forma de frío. Me aferré a la caja naranja. Iba a volver al mundo, pero volvía con un conocimiento que nadie creería. Un conocimiento que me separaría de la humanidad para siempre. Estaba a punto de ser rescatado y nunca me había sentido más solo. Fuimos rescatados por un buque petrolero noruego. La tripulación nos miraba como si fuéramos fantasmas y en cierto modo lo éramos. Nos dieron mantas, comida caliente y un silencio lleno de preguntas que no se atrevían a hacer. El mundo al que regresamos era un lugar ruidoso, brillante y extrañamente frágil. Después de semanas de recuperación y cuarentena, llegó la investigación oficial. Nos sentaron, a Eva, a los otros 3 marineros y a mí, en una sala de juntas estéril, frente a una mesa de hombres con trajes caros y rostros impasibles. Eran los ejecutivos de Weyland y los almirantes de la OTAN.
Querían respuestas, les di la verdad. Les presenté la bitácora de la Odisea. Les expliqué las lecturas sísmicas, el éxodo de las ballenas, las marcas de las ventosas. Les hablé de una criatura que no era un monstruo, sino un organismo a escala geológica, una parte viviente del planeta cuya existencia misma redefinía todo lo que sabíamos sobre la vida en la Tierra. Me escucharon con una paciencia condescendiente. Cuando terminé, me agradecieron fríamente y me pidieron que esperara afuera. Luego interrogaron a Eva. Ella, una pragmática hasta el final, contó una historia diferente. Habló de fallos en los equipos sin precedentes, de un posible fenómeno sísmico submarino que liberó una extraña bioluminiscencia y causó alucinaciones masivas. No mintió, simplemente omitió la verdad que era demasiado grande para ser contada. Habló el lenguaje que ellos podían entender. El informe final fue predecible. La pérdida del Odisea y del Argos fue atribuida a un evento sísmico submarino de naturaleza compleja y no registrada. Mi testimonio y la bitácora del doctor Müller fueron clasificados como datos anómalos y enterrados en un archivo bajo 7 llaves, etiquetados como el producto del delirio inducido por el trauma. Mi carrera, por supuesto, terminó. Fui desacreditado, ridiculizado. El hereje se convirtió en el loco. El hombre que había encontrado la prueba definitiva de su vida se convirtió en un hombre que lo había perdido todo. Ahora estoy de vuelta en mi estudio, rodeado de mis mapas y mis libros. Son las reliquias de una fe que ha sido trágicamente confirmada. El mundo sigue girando, ignorante, celebrando su dominio sobre un planeta que no comprende en absoluto. La gente se preocupa por las guerras, la política, el dinero. No saben que bajo sus pies, en las fosas más oscuras del océano, una conciencia del tamaño de un continente sueña sueños de eras geológicas. A veces miro la gran carta náutica en mi pared, el mapa de la guarida. Sé que la bestia está allí, no durmiendo, simplemente existiendo, un jardinero en su abismo silencioso. Mi investigación ha terminado, pero mi vigilia apenas ha comenzado. Soy el único centinela en el muro, el único que sabe de la verdadera escala de nuestra insignificancia. Y en el silencio de la noche, a veces me hago la única pregunta que ahora importa, una pregunta que susurro a un mundo que no escucha. El submarino fue una mala hierba, nuestro barco una molestia. ¿Cuándo, me pregunto, decidirá el jardinero que la humanidad entera se ha convertido en una plaga que necesita ser podada?